Bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Aurea Molina, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Bienvenida, Aurea, a este podcast. Hola a las dos, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano de Tumores Geniturinarios, que, como sabéis, se ha celebrado del 13 al 15 de febrero en San Francisco. Aurea, ¿qué nos destacas en cáncer de próstata de este congreso? En este año 2025, en cáncer de próstata localizada, el primer abstract que se comentó en los orales es la validación del score PORTOS, una firma génica de 24 genes denominada así por sus siglas en inglés de Postoperative Radiation Therapy Outcomes Score. Se analizan muestras de biopsia y prostatectomía de dos estudios fase 3, el SAC y el RTOG 0126, ambos estudios de escalada de dosis de radioterapia postoperatoria, pero con diferentes resultados, uno positivo y uno negativo. Por eso los autores buscan identificar a los pacientes que sí se benefician de radioterapia y los que no. El estudio sale positivo, aquellos pacientes con un score PORTOS bajo no se benefician de la escalada de dosis de radioterapia y los que presentan un score elevado o intermedio sí, confirmando el score PORTOS como un biomarcador de respuesta. El otro estudio en enfermedad localizada que se presentó es un estudio en cáncer de próstata localizado de alto riesgo que compara la prostatectomía radical frente a la radioterapia. Para ello realizan una búsqueda de ensayos en los que el brazo de standard of care sea o una de las dos modalidades y se quedan con dos, el PUNCH y el RTOG 0521. Analizan los pacientes de forma individual en ambos ensayos y observan que en los pacientes que se tratan en el grupo de radioterapia son pacientes más mayores y con tumores más de alto riesgo que en el grupo de prostatectomía radical. El objetivo primario es la supervivencia libre de metástasis a distancia, que sale favorable para el grupo de radioterapia. No hay diferencias en la mortalidad específica por cáncer de próstata y tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un metaanálisis y que el estándar of care actual ha cambiado. En cuanto a próstata hormonosensible metastásica, se presentaron los datos del metaanálisis STOPCAT, que es un metaanálisis en el que se analizan datos de 5 ensayos de ARPI-ADT, un ensayo con triplete que es el PIS-1 y el brazo J del STAMPEDE, que utiliza abiraterona y enzalutamida. En este metaanálisis pues, observan que hay un claro beneficio de ARPI-ADT, del doblete frente a ADT en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y no observan un claro beneficio de unos fármacos frente a otros. Lo que sí observan cuando analizan por subgrupos de edad es que los pacientes mayores de 75 no se benefician de ARPIs, pero esto analizándolo más estrechamente es para el grupo de abiraterona y no para los inhibidores de receptor de andrógenos. Concluyen que los pacientes que más se benefician de ARPI-ADT son pacientes jóvenes, los que tienen un índice de masa basal alto y bajo volumen, porque los pacientes con alto volumen no hay diferencias frente al triplete. ¿Qué te ha parecido el metaanálisis de datos de pacientes con hormonosensible? ¿Qué es lo que destacas? El tema de que los pacientes mayores, a mí, es verdad que, en líneas generales no hay mucha diferencia, es decir, que son todos buenos y aportan beneficio a los pacientes, pero es verdad que a mí lo que más me ha sorprendido es el posible detrimento en algunos pacientes mayores con fármacos como abiraterona por su toxicidad cardiovascular, ¿no? Sí, no deja de ser un metaanálisis y además en los diferentes ensayos lo que decía la discusora es que además se incluyen pacientes diferentes y además que los inhibidores de receptor de andrógenos igual tienen con otros fármacos menos interacciones. Entonces también hay que tener en cuenta que la prednisona a los pacientes mayores, que además favorece la sarcopenia, pues no les viene muy bien. Entonces podría también ser algo en contra de la abiraterona. Pero curiosamente los antiandrógenos como enzalutamida y apalutamida tienen muchísimas interacciones farmacológicas porque cada vez que revisas la medicación le tienes que cambiar la medicación de colesterol, determinadas medicaciones se la tienes que sustituir porque están contraindicadas. O sea que me ha sorprendido en el tema de farmacológico.
en Yo general. creo que es más por la prednisona y que hay que añadirse la viraterona que otra cosa, pero bueno, sí que sorprende los resultados bastante. También digo que son pacientes que se incluyen diferentes. De hecho, en el Alzheimer hay muchos pacientes mayores que tienen bicalutamida. Bueno, yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? Que realmente para ver grandes diferencias habría que hacer un estudio randomizado, ¿no? Que compare bien triplete con doblete con hormona. También habría que ver un poco qué pasa en práctica clínica habitual, ¿no? Yo creo que sería muy interesante hacer un estudio de real world, que ya hay mucha casuística de pacientes tratados tanto con doblete como con triplete, y ver un poco qué pasa en esos subgrupos de edad, ¿no? Al final están los pacientes seleccionados y habría que ver qué pasa en la realidad, porque también nosotros también, bueno, a mí no me dejan mucho seleccionar por tratamiento porque el hospital decide qué se pone, pero es verdad que muchas veces tú seleccionas también en función del patrón de paciente que tienes delante. Efectivamente, hay que individualizar y los pacientes de vida real no son los pacientes del ensayo. Al final la discursora acaba diciendo que no hay diferencias con el metaanálisis, que ADT solo para pacientes muy frágiles, ADT-ARPI para pacientes metacrónicos o sincrónicos con bajo volumen y triplete para sincrónicos con alto volumen que sean fit para quimioterapia. ¿Tú crees que hay un perfil de paciente que realmente a día de hoy, 2025, se puede beneficiar de hacer doblete con bicalutamide? Cuando ya se te ha acabado todo y siguen bien y no sabes qué hacer y no Que tienes llama la ensayo. atención, ¿no? Que hay un porcentaje, ¿no? Que no es nada pequeño de pacientes que hacen bicalutamida a día de hoy, ¿no? Que teóricamente debería estar ya totalmente olvidada. Erradicado, sí. Bueno, hay pacientes que no quieren por efectos secundarios, ¿no? Utilizar y prefieren ser más conservadores, ¿no? Cuando tienen poca carga, metacrónico con una enfermedad muy indolente, ¿no? Y no quieren a lo mejor los efectos secundarios del tratamiento hormonal, porque es verdad que están expuestos durante mucho tiempo a supresión androgénica y bueno, eso tiene sus consecuencias, igual que tiene la supresión de estrógeno en la mujer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues cuando quieras, sigue. ¿Quieres? Pues seguimos con cáncer de próstata metastásico resistente a castración, que yo creo que es el gran ganador de este ASCO GU 2025. El principal abstracto presentado en los orales son los datos de supervivencia global en la cohorte 1, que es los pacientes no seleccionados del TALAPRO-2. Recordar que el TALAPRO-2 son pacientes en primera línea de cáncer de próstata metastásico resistente a castración que se randomizan a recibir talazoparib más enzalutamida versus placebo enzalutamida. Como digo, se presentaron los datos de supervivencia global en los pacientes que no presentan deficiencia en la recombinación homóloga del ADN o que se desconoce. Objetivo primario de este estudio, supervivencia libre de progresión radiográfica, y el objetivo secundario, supervivencia global. Los datos de supervivencia libre de progresión radiográfica a 2 años más de seguimiento siguen demostrando ser superiores en el brazo de la combinación, con una diferencia disminución del riesgo de progresión del 34%, y en cuanto a supervivencia global también positivos, 8,8 meses de diferencia entre ambos grupos, beneficiando a la combinación de talazoparib con enzalutamida. Se presentaron también dentro de este oral que se analizaron los pacientes que se desconocía si tenían alguna alteración génica en este grupo, y hay un 21% de pacientes que sí que tenían una alteración genética de este grupo de pacientes de la cohorte 1, siendo para BRCA1-2 un 7,3% y BRCA2 solo pues un 5,7% de los pacientes. En análisis de subgrupos se observa un claro beneficio para los pacientes que sí tienen deficiencia en la recombinación homóloga del ADN. Cuando se analiza la supervivencia global, los pacientes que no tienen alteración del BRCA, hay una diferencia de 11 meses para el grupo de la combinación frente al enzalutamida monoterapia, y en los que no tienen deficiencia en la recombinación homóloga, pues de 9,2 meses de diferencia. En cuanto a los efectos secundarios, pues casi el 50% de los pacientes tienen de base una anemia grado 1 o 2. La anemia sigue siendo el efecto secundario más frecuente. La anemia grado 3-4 se reportó en casi también el 50% de los pacientes, y un 42,2% necesitaron soporte hematopoyético. Bueno, yo creo que los resultados son muy interesantes, pero ¿hay algo que te llame especialmente la atención de este último análisis, Aurea? Pues me llama mucho la atención que hayan analizado a posteriori los pacientes que se desconocía si presentaban deficiencia en la recombinación homóloga, alguna alteración genética, y les haya resultado que un 21% de los pacientes sí presentaban alteración génica, y sobre todo BRCA1-2 un 7,3%.
Sí, la verdad que el dato es llamativo. Yo te quería preguntar, ahora la financiación que da el Ministerio es para los BRCA. ¿Tú crees que los pacientes HRR positivos que también se benefician, sería muy interesante poder disponer de esa financiación? Porque al final lo acotamos mucho a los BRCA, que probablemente son los que tiren de la curva, es verdad, pero también hay beneficio en el resto de alteraciones. Yo creo que sí. Los que tienen la deficiencia o la recombinación homóloga sí se benefician y es una línea más para ellos. Los que no tienen ningún beneficio, yo creo que son los pacientes que no tienen deficiencia en la recombinación homóloga. La diferencia de datos entre los que sí tienen y los que no es demasiado aplastante y además hay que tener en cuenta las toxicidades del fármaco. Gasto igual en transfusiones de sangre, tendríamos que ver el riesgo-beneficio de tratar a los pacientes que no tienen la recombinación. Alteración en la recombinación. Yo creo que los que sí se benefician son los BRCA2 y los que tienen deficiencia en la recombinación homóloga. Claro, primero pasa por identificar los pacientes y yo creo que los servicios de oncología tenemos acceso a detección de línea germinal, pero somático no lo tienen todos los hospitales. En tu hospital, en el caso de tu hospital, Laurea, ¿lo tienes disponible en todos los pacientes o tienes que hacerlo de alguna manera especial, tipo NGS ya dirigida? Hacemos NGS a todos los pacientes en somático y luego, si sale positivo, se estudia en línea germinal y si tienen ya mucha carga familiar, se hace en línea germinal y en somática. ¿Pero tenéis un panel propio del hospital? Lo tenemos, sí. La verdad es que desde hace un mes, pero sí, ya tenemos bueno. el propio. Me tranquiliza porque ya pensaba que llevabas años. No, es desde hace un mes. Nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía posibilidad de somático. Ahora que ha llegado la indicación, ahora ya se está empezando a hablar con anatomía patológica. Nosotros germinal sí, pero somático hasta la fecha no hemos podido tampoco. Nosotros tenemos la posibilidad de una posibilidad que tenemos en el servicio en pacientes que han agotado línea. Podemos realizar NGS para intentar buscarle algo que sea driver, para intentar buscarle ensayo. Entonces, claro, yo ahora lo voy a tener que hacer en todo el paciente con cáncer de próstata porque yo creo que lo primero es realizar test y un paciente con mutación BRCA, claramente yo creo que sí se beneficia. Está claro también que existe sinergia con la combinación con ENZA, pero es verdad que ese grupo de pacientes ya no son los que vamos a tener porque vienen ya de doblete previo. No sé lo que le va a añadir la enzalutamida, pero lo primero es identificar primero los BRCA y es verdad que en algún paciente que tenga alteración en las vías de reparación y que te quede sin líneas, pues es verdad que ese paciente en algunos casos puede funcionar, ¿no? Pacientes con CDK12 que tienen peor pronóstico, no sé, que yo creo que se podrían beneficiar, pero bueno, de momento habría que por lo menos identificar los BRCA. Y te quería preguntar, Aurea, acerca de la toxicidad, porque es verdad que el presentador del Astra como que dijo que, bueno, que la mayoría de pacientes ya tenían una anemia, pero bueno, una cosa es una anemia grado 1 que tengan ya los pacientes y otra cosa es provocarle una grado 3, grado 3, 4, sí, que más de un 40 reciban hasta 2 transfusiones y que necesitemos, o sea, la anemia es un efecto secundario muy importante de estos fármacos y hay que tener, yo creo que precaución y manejar a estos pacientes correctamente. Sí. A mí, además, me preocupa bastante que es una población anciana, no es como población de cáncer de ovario, que es pacientes normalmente más jóvenes. Y en esta población es verdad que el peligro de la toxicidad tardía a largo plazo, pues la verdad que yo creo que hay que monitorizar a los pacientes. Totalmente. A mí me parece muy alto para un oral que un 8,5% de los pacientes tengan que dejar el tratamiento por toxicidad, sobre todo anemia. Es que realmente yo creo que tiene una toxicidad como un platino, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente, sí. O sea que no hay que tildarlos de fármaco que como es oral no tiene toxicidad, que hay que saber manejarla y hay que tener cuidado y que además no siempre aparece en los primeros meses de tratamiento y que a veces te puede aparecer de forma tardía. O sea que precaución, ¿no? Pero bueno, totalmente. Una línea más con beneficio de supervivencia y bueno, pues la verdad que al menos es una buena noticia el tener una financiación después del desierto de financiaciones que teníamos el geniturinario. Pero todos los pacientes BRCA que no tienen a día de hoy ningún fármaco que se les pueda dar IPAR. Yo quería haceros una pregunta rápida, un poco al hilo de lo que tú has dicho, María José, que hay que testar. Pero claro, por ejemplo, en mi centro, una de las cosas que nos piden
es testar solamente al que lo pueda recibir. Porque al final, bueno, anatomía patológica, tú sabes, uno de los puntos que pone, pídemelo al paciente que se lo vayas a dar, no me lo pidas a todos, ¿no? Pero bueno, al final esto es un concepto práctico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál, según la indicación queda muy abierta, ¿no? La financiación, un poco dónde vais a posicionar el fármaco? Después de un doblete con quimioterapia, que un porcentaje muy importante de pacientes había recibido docetaxel en hormonosensible. Claro, con triplete ya no hay datos porque los pacientes eran muy poquitos, pero ¿creéis que algún candidato o un paciente que haya hecho triplete también podría beneficiarse de esta combinación? ¿O a todos los BRCA planteamos, oye, ¿por qué no hacer ENZA con inhibidor con talazo? Porque no es lo mismo que la ENZA sola, no es una secuenciación pura tampoco, Yo todos los BRCA se la daría, independientemente de que haya hecho triplete. independientemente de lo que hayan hecho previamente. Eso va a subir el número de pacientes. Totalmente. Yo también. Yo creo que el BRCA se debe beneficiar. Lo mejor disponible sería tener una monoterapia en pacientes que han recibido todo como parte de la secuencia, tipo esquema profound. Este grupo de pacientes no lo tenemos, pero al menos es unipar, que en estos pacientes está claro que funciona, ¿no? No sería lo ideal, pero bueno, sí estoy de acuerdo. Pero si quieres, ahora seguimos. Pues siguiendo en el escenario hormonoresistente, pues tenemos también los datos del fase 1-2 de mevrometostat, que es inhibidor EZH2 en combinación con enzalutamida. Se presentaron la fase de expansión, son pacientes que han recibido abiraterona previa y al menos un régimen de quimioterapia. Se randomizan a recibir el mevrometostat a dosis de 1.250 miligramos 2 veces al día y enzalutamida frente a enzalutamida solo, y el objetivo primario es la supervivencia libre de progresión radiográfica y seguridad positiva, con una disminución del riesgo de progresión del 49%, y como diversos eventos adversos más comunes, diarrea, disminución del apetito y disgeusia. Otro fase 2 que se presentó me parece muy interesante porque es la adición de radioterapia en paciente oligometastásico con poca carga de enfermedad, obviamente, que los pacientes se lo pueden tener unas 5 metástasis. Sí está permitido docetaxel en el escenario hormonosensible y en este caso no pueden haber recibido ARPI, ningún nuevo agente hormonal. Se randomizan a recibir enzalutamida ADT frente a enzalutamida ADT con la SBRT. El objetivo primario es la supervivencia libre de progresión radiográfica positiva, con una disminución del riesgo de progresión radiográfica del 52%, y parece que también un 28% de disminución del riesgo de muerte en cuanto a supervivencia global, pero como los datos son inmaduros es no significativa. Otros datos que se presentaron son los de supervivencia global y calidad de vida del ENZA-P, que este es un fase 2 de pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico, con una que tiene un PSA elevando y tiene que ser mayor de 5 nanogramos mililitro. No pueden haber recibido quimioterapia en hormonoresistencia y tienen que tener al menos 2 criterios de riesgo de fallo rápido de enzalutamida y un PET Galio positivo. Se randomizan a recibir ENZA frente a enzalutecio, y el objetivo primario es supervivencia libre de progresión por PSA y secundario de supervivencia global. En cuanto al objetivo primario, se consigue con una diferencia de 7,8 meses para la monoterapia frente a la combinación 13 meses, y supervivencia global también positiva, 26 meses frente a 34 meses para la combinación, teniendo en cuenta que un 38% de los pacientes en monoterapia con enzalutamida van a recibir a progresión el lutecio. Y para finalizar en este ASCO-GU hormonoresistencia, pues comentar los datos de exploratorios del PSMA4, que evaluó el ctDNA circulante en pacientes en el día basal y en el día 1 del ciclo 2. Y observan si se asocia con la supervivencia libre de progresión radiográfica y supervivencia global. En los pacientes que tienen una fracción elevada del ctDNA circulante tienen una peor supervivencia libre de progresión radiográfica y peor supervivencia global. Y los pacientes en los que a día 1 ciclo 2 este DNA circulante baja se beneficiarían más del tratamiento con lutecio. Y ya está. Este es el análisis de este año en cáncer de próstata ASCO-GU 2025. Lo que siempre comentamos es que los datos de cáncer de próstata resistente a castración siempre llegan un poco tarde, ¿no? Totalmente. Y el plazo control siempre es hormona tras hormona. Estamos teniendo respuestas que ya no nos sirve, porque esta población, pues nada, muy interesante los datos del ENZA-P, ¿no? De qué pacientes se podrían beneficiar, aquellos pacientes que progresan pronto, que sí que sabemos que algunos se benefician, pero un poco tarde para responder lo que necesitábamos.
Totalmente. A mí lo que más me fastidia es que en todos los ensayos de metastásico hormona resistente el brazo control sea una hormona. Hormona tras hormona en Estados Unidos siempre son iguales y me falta el docetaxel por ahí. Claro, eso te voy a decir que al final en Estados Unidos, si ves los datos epidemiológicos, utilizan muchísima secuenciación. Y claro, ahí son los que diseñan los estudios, ¿no? De hecho, estudios que están en marcha al menos ya están añadiendo la selección del investigador con quimio, pero siguen poniendo un tercer brazo y eso seguro es que es por América, ¿no? Porque bueno, sí que es cierto que hay pacientes que probablemente no quieres añadirle todavía la quimioterapia, pero bueno, ya se sabe que la secuencia va en detrimento probablemente y que no va a conseguir gran cosa, pero en líneas generales al menos ya estamos viendo que el diseño de los estudios está poniendo un buen brazo control también, aunque también siga teniendo el brazo de secuencia hormonal. Total. Yo, a ver si algún día pues hay algún estudio, aunque todos quieren ir al escenario sensible, todos van para ahí corriendo. Pero bueno, también el cáncer de próstata metastásico resistente a castración importa, no solo el hormono sensible. Y se muere en cáncer de próstata, en resistencia a castración el paciente, o sea que bueno, necesitamos también algo, igual que en renal necesitamos líneas adicionales, pues aquí también. Aquí también, sí. Bueno, pues yo creo que esto es todo, ¿no? Muchísimas gracias, Aurea, por tu resumen y sin más nos despedimos hasta el siguiente podcast.